es muy difícil ver una pareja que se comprometa sin haber vivido juntos. Muchos, por no decir el 100% de nuestros amigos, han vivido antes o están viviendo ahorita antes de casarse. ¿Qué tan común era escuchar algo así hace unos, no sé, 100 años? Ahora, ¿qué tan común era escuchar algo así hace unos 80 años? Hay planteamientos muy explícitos de las mujeres que dicen, no, definitivamente mi proyecto vital no es la maternidad. O escuchar algo así hace unos 50 años. Yo siento que en la actualidad se ha cambiado mucho el tema de los roles. O escuchar hace unos 20 años. Creo que hay menos presión de cara a los hombres en cuanto a que tienen que traer todo el pan a la casa. O escuchar hace unos 10 años. Hay incluso, digamos, educadores especializados en finanzas con enfoque de género. Véanlo así. Todo esto que hoy nos parece normal en las parejas, alguna vez debió sonar rarísimo. Y el mundo cambió un montón para que ahora vivir juntos signifique dividir los gastos compartidos, a la vez que cada uno sigue manteniendo su propia economía. Y como queríamos entender cómo llegamos a esto, decidimos hacer un episodio especial sobre cómo el amor y el dinero se van a vivir juntos ahora. ¿Desde cuándo vivir en pareja se volvió un proyecto financiero? ¿Por qué se hicieron comunes las parejas sin hijos en donde ambos trabajan para mantener un gato, cuidar 2 plantas y escaparse el fin de semana de paseo? ¿Cómo vivimos, cómo gastamos y cómo manejamos la plata en pareja hoy en día? ¿Y qué dice eso de nosotros mismos y de los vínculos que formamos con otros? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y hoy vamos a hablar de vivir en pareja. Este episodio tiene que empezar con una pregunta, que es de hecho la pregunta. Entonces, después de mucho pensarlo, yo le dije, pues, ¿y si me voy a vivir contigo? Él es Mario Ramírez, es enfermero y trabaja como auditor médico. Además, hace contenido en redes sociales y tiene un podcast llamado Coqueto y Próspero. Mario nunca había vivido fuera de su casa antes de ese momento, ¿no? Y ya llevaba viviendo solo mucho tiempo o compartiendo como desde los 23 años. Y él es Luis Miguel Álvarez, comunicador social de profesión, cocinero y pastelero de corazón. Luis Miguel y Mario viven juntos desde hace un poco más de 2 años. En mi cabeza hacía sentido la propuesta y él dijo que sí, ya el resto es historia. Y eso de que el resto es historia quiere decir que ahora están planeando casarse. Y claro, como ambos son Nu Lovers, están ahorrando con sus cuentas de Nu. En octubre apenas se termine el tiempo del CDT, esa plata se va para pagar el matrimonio. Y hablando de matrimonios, escuchen esta otra historia. Yo la verdad desde que era chiquita siempre pensé que yo me iba a ir de la casa ya casada, ¿cierto? Como que siento que era como una idea que mis papás habían creado en mí, entonces yo decía yo me voy a ir casada. Mi esposo, en ese momento mi novio, sabía eso, pero él me decía a mí, mira, para mí es muy importante vivir en pareja antes de casarnos. Por mi lado era un no negociable. O sea, yo sabía que desde el momento que estaba con Chávez, antes de casarnos, teníamos que convivir juntos. Y a ellos dos también se los presento, si es que aún no los conocen. Ella es Isabela Rivera, más conocida en redes sociales como Chave. Es creadora de contenido y además tiene emprendimientos de ropa, de gomas de consumo masivo y de cursos digitales. Y él es Juan Felipe Londoño, trabaja en servicios financieros y también es creador de contenido. Chave y Juan Felipe viven juntos hace casi 3 años. Entonces, en nuestro caso, yo me fui de la casa antes, yo cedí en eso y él cedió de pronto en pedirme matrimonio a los 6 meses o 7 meses de haber vivido juntos. Vean que detrás de estas historias hay 2 parejas preguntándose lo mismo. ¿Qué pasa si nos vamos a vivir juntos? La respuesta también es la misma. Pues probemos, a ver si funciona. Y en esa prueba es que se responden las preguntas que para cada uno son centrales. ¿Cuáles son las mañas del otro? ¿Qué tipo de leche le gusta al otro? Digamos, ¿qué mañas tiene frente a su rutina diaria? Pero ¿cómo maneja sus finanzas? Y creo que el cómo maneja sus finanzas realmente es más del 50%, porque a final de cuentas la mayoría de divorcios pasan por aprietes financieros que no saben cómo llevarlos. Pero para que esto se volviera central a la hora de vivir en pareja, pasaron muchas cosas. Esa es la historia que queremos contar en este episodio. La historia de cómo a medida que pudimos elegir con más libertad nuestros vínculos, también fue cambiando la forma en que manejamos la plata en pareja. Y para eso, lo primero que hay que decir es que durante siglos no dependió de nosotros escoger con quién queríamos vivir. Porque no se trataba prácticamente de
atender a los intereses individuales, personales. Ella es María Imelda Ramírez, profesora retirada de la Universidad Nacional e investigadora de la historia de la familia y los estudios de mujer y género en Colombia. Y como nos contó, los matrimonios de conveniencia respondían Más bien a unos intereses colectivos de un grupo familiar, de un clan familiar, inclusive de una sociedad, ¿no es cierto?, de una sociedad local. Entonces casarse por muchísimo tiempo fue algo que no escogíamos, sino que hacíamos porque le convenía al grupo al que pertenecíamos. Y en cambio la idea de irse a vivir con quien uno quisiera era algo o de los espíritus rebeldes o de los libros. Piensen, por ejemplo, en Romeo y Julieta, una de las historias de amor más famosas del mundo, pero que es en el fondo la tragedia de una pareja que no puede unirse porque sus familias no lo permiten. Y con los siglos, lo que pasó fue que poco a poco empezamos a preguntarnos cada vez más abiertamente por qué no podíamos elegir nosotros mismos con quién podíamos vivir. Eso tiene que ver necesariamente con el desarrollo de las subjetividades individuales, con el desarrollo precisamente de la libertad individual, que fue realmente desarrollos muy lentos, ¿no? De hecho, si quieren conocer en detalle cómo se dio ese cambio, escuchen después de este episodio el que hicimos sobre bodas, porque es el match perfecto. Pero sigamos, porque es que aquí pasa algo muy interesante, y es que mientras la historia de las parejas cambiaba de una forma, la historia de cómo aportábamos económicamente en pareja cambiaba de otra forma. Y esto es porque antes no hablábamos de aportar en pareja, sino de aportar en familia. Véanlo así. Antes de que existieran las industrias, las familias formadas por papá, mamá e hijos, pues eran familias que producían juntas, ¿no es cierto?, y producían para el consumo juntas y eventualmente para el pequeño comercio, ¿no es cierto?, dependiendo de sus correspondientes oficios. Por ejemplo, en una familia del siglo XVII en Inglaterra, el papá podría ser tejedor, su esposa hilandera y los hijos ayudantes. Implicaba también una división sexual del trabajo, por ejemplo, pero también una división generacional del trabajo. Es decir, cada quien concurría a la producción de acuerdo con sus posibilidades, por su sexo o por su edad, ¿no? O sea, cada familia era productora y, por así decirlo, era su propia empresa, en lo que todos trabajaban. Esto va a cambiar con la revolución industrial, porque los hombres salieron de la casa a trabajar en las fábricas, mientras que las mujeres se quedaron a cargo del hogar y de los hijos. Esto marcó aún más la división sexual del trabajo. Y además la familia dejó de producir y empezó a comprar lo que otros producían. Pero lo más importante es que todo se empezó a pagar solamente con el salario que el hombre traía a la casa. Así se creó el sistema que hasta hace poco era el más común en las casas de nuestros papás o nuestros abuelos. Digamos que hace 20, 30, 40 años, el común denominador era que la mujer se encargaba de pronto más de temas del hogar mientras el hombre salía a proveer. ¿Cómo cambió esto? Para entenderlo, entremos de lleno en la historia de las mujeres en Colombia a lo largo del siglo XX, que es cuando ellas empiezan a conquistar libertades como el derecho al voto, entrar a la universidad y además empezar a ganar un sueldo. Y ojo, digo ganar un sueldo y no trabajar, porque trabajar es algo que las mujeres han hecho siempre. La diferencia es que desde comienzos del siglo XX, cada vez más mujeres empezaron a recibir un salario y a meterse en oficios distintos. En industrias, especialmente como las confecciones o como las industrias de alimentos o como de bienes de consumo muy básico, ¿no? En ese sentido, pues la vinculación laboral posibilitó una cierta autonomía. A esto se suma la aparición de la Ley 32 de 1932, gracias a la cual se logró el derecho a que las mujeres casadas administraran sus patrimonios. Esto fue clave, porque antes de esa ley, cuando una mujer se casaba, perdía su libertad para manejar su propia plata, como su salario o su herencia, por ejemplo. Y esta ley realmente corrige esa desigualdad, y desde ese momento las mujeres empiezan a gozar de ese derecho de administrar sus propios patrimonios, ¿no? Empezando, como te decía, por el salario. Es lo mínimo, ¿no? Gracias a todo esto que les cuento, hubo cambios muy grandes que se entienden mejor con datos. Escuchen tan solo esto. Según el Banco de la República, en 1951, apenas el 18% de las mujeres buscaba trabajo. Y para el 2018, llegaban al 60%. O sea, en poco más de medio siglo, la cantidad de mujeres buscando trabajo se triplicó, mientras que el porcentaje de los hombres siempre estuvo todo este tiempo alrededor del 75%. O sea, la balanza de la economía en pareja ha empezado a equilibrarse.
Aunque claro, sigue habiendo una brecha salarial que también seguimos pensándonos. Pero lo interesante de todo esto es ver cómo ese cambio en la balanza se vivió dentro de las casas. Y en esto, nuestros papás fueron esa generación de transición. a quien escuchan es a Elizabeth Sánchez, activista financiera y creadora de Mindful Finance, una plataforma que ayuda a las personas a amigarse con las finanzas desde una perspectiva más consciente. Mi abuela, pues fue una mujer de quedarse en casa, que igual eso es todo un trabajazo, y mi mamá ya no, entonces ella se fue a trabajar, pero seguía teniendo todas las responsabilidades de la casa, entonces era como un doble trabajo, pero ese doble trabajo no se reconocía. Entonces, al sumar eso con esa brecha salarial, yo siento que la mayoría de las decisiones financieras recaían en los hombres y en las mujeres, pues como que de alguna manera es como no tengo voz y voto porque este man gana más, pues que él decida. Y por esa dinámica se crearon ideas como estas que seguro han escuchado. Bueno, eres hombre y tienes que proveer. Y si no lo haces y si no cumples con ese mandato, entonces eres un recostado o eres un bueno para nada. Las mujeres no somos buenas con los números, las mujeres son emocionales y por alguna razón eso se piensa que es contrario a lo racional. O sea, a cada parte de la pareja se le impusieron unas cargas y unos roles que no eran justos ni ciertos. Por eso es tan importante el momento en el que estamos ahora, porque empezamos a invertir esos roles. Incluso hay muchas mujeres que ganan o que ganamos más que nuestras parejas. Y pueden pasar cosas como que una mujer, Tiene este puesto de vicepresidenta en un banco, mientras su esposo, se queda con los niños en la casa. o puede pasar que nos cuestionemos cosas como que, El hombre tiene que ser el proveedor y tiene que ser el que pague todo y tiene que... O sea, yo no estoy tan seguro de eso. O sea, digo, eso puede ser un poquito más flexible. Tal vez uno pueda hacer un detalle, la otra persona, independientemente de su género, también lo puede hacer en algún momento, ¿sí? entonces, al cuestionar los roles, empezamos a preguntarnos, ¿cómo quiere aportar cada uno económicamente en la pareja? ¿Qué esperamos que el otro aporte? ¿A qué acuerdos llegamos? Fue como empezar a desbloquear las conversaciones sobre plata y empezar a entender la vida en pareja como una economía compartida. O sea, como una manera de unir esfuerzos y dineros para conseguir metas que es difícil alcanzar solo, pero que entre dos es más sencillo. Pues hace más sentido vivir en pareja y repartir los gastos de una casa entre dos. Sobre todo lo que hemos pensado es como pues un lugar de vivienda, una vivienda en donde pues poder construir nuestro hogar. Con todo esto que les he contado, vivir en pareja dejó de ser algo que otros escogían por nosotros. También dejó de ser un espacio en el que teníamos roles asignados para hombres y mujeres. Y se convirtió en un balance entre toda la parte estratégica de hacer números, trabajar juntos, comprar cosas entre dos, y toda la parte afectiva que tiene que ver con hacer acuerdos y, por supuesto, querernos. Lo primero que toca hacer es llegar a un acuerdo. ¿Qué te deja cómodo a ti? ¿Qué me deja cómodo a mí? Todo se ha construido a través del consenso, de la comunicación, del entendimiento mutuo. Entonces digamos que eso ha sido lindo y por eso nos vamos a casar. Todo esto suena muy lindo, pero aquí se crea un dilema de las finanzas en pareja. Es el primero de 3 dilemas que queremos plantear en este episodio. Y es que, bueno, si ahora hablamos de hacer acuerdos y de que los dos aporten económicamente, ¿qué pasa cuando uno, por más que quiera y por distintas razones, no puede aportar de la misma manera que el otro? Sobre esto, Elizabeth nos dijo que Si la disparidad de ingresos es grande, entonces sí es muy importante que se haga la parte proporcional. A veces la gente se asusta porque es como, pucha, entonces yo voy a dar el 80% de mi salario porque yo gano más. Y es como, no vas a dar el 80% de tu salario, vas a dar el 80% de los gastos en conjunto. Y los gastos en conjunto siempre son una decisión y es una decisión como en pareja. pero aquí no acaba el dilema. Y es que, por más acuerdos que hagamos, el hecho de no poder aportar igual que nuestra pareja puede despertarnos inseguridades, sentimientos de inferioridad o culpa. Y esto pasa porque en muchas ocasiones Nos hemos acostumbrado a definir nuestro valor por cuánta plata tengo en el banco y eso es muy problemático, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, a veces esas inseguridades de este man está ganando más o esta vieja está ganando más y entonces, ¿qué van a decir? No tiene nada que ver con la pareja. sino que tiene que ver con el valor que cada uno le ha dado al dinero en su propia vida. Para eso es importante tener una conversación consigo mismo, replantearse si realmente el dinero define quién soy, y tras eso, Busco herramientas como para encontrar mi valor en otras cosas. ¿cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Qué hacen? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones en las que ambos no pueden aportar igual? ¿
Déjennos saber en los comentarios y pensemos entre todos qué consejos nos sirven para este dilema. Ahora, hemos hablado un montón sobre cómo se arma la economía de la pareja desde lo que se aporta. Pero ¿qué tal si ahora hablamos de lo que se gasta en pareja? Y para eso, viajemos a Estados Unidos en los años 80, cuando empezó a circular en los medios el término de parejas DINKs, que significa Double Income No Kids, o sea, parejas con doble ingreso, sin hijos y pues con otras aspiraciones. De mayor formación educativa, tienen aspiraciones a viajar, aspiran a gozar de su tiempo libre en el entretenimiento, y pues para eso se requieren dos recursos fundamentales. Uno es el tiempo y otro es el dinero. Entonces los hijos realmente pues representarían precisamente disminuir estos recursos, ¿no? Cuando en los 80 se empezó a hablar de las parejas DINKs, era sobre todo una forma de ponerle nombre a un mercado que no estaba en el radar del marketing. Hablábamos de productos para solteros, productos en tamaño familiar, pero nada pensado para hogares sin hijos, porque apenas empezaban a ser comunes. Fue después de la recesión del 2008 que se hicieron más numerosos, por lo menos en Estados Unidos, y mientras más aumentaban las parejas DINKs, el mercado empezó a fijarse más en ellas. Por eso ahora tenemos demasiadas experiencias pensadas solo para gastar en pareja. En este momento de DINKs, en ese nuevo mercado que tú mencionas, siento que los viajes son algo para nosotros que pues nos vendieron perfectamente para ese tiempo de pareja. O sea, creo que va a ser un top 3 que es comida, teatro, viajes. Eso es como lo que nosotros gastamos en pareja. Desde el glamping y las escapadas de fin de semana hasta spas y videojuegos para parejas, hoy hay un montón de oferta porque cada vez hay más parejas sin hijos. Según el DANE, en el 2022 había 3.4 millones de estas parejas en el país, es decir, 2 de cada 10 uniones en Colombia, y la cifra crece cada año. Por ejemplo, en TikTok, el hashtag DINKs supera 200 millones de vistas, mostrando un estilo de vida aspiracional, parejas que se van juntas al gimnasio en la mañana, almuerzan afuera todos los días y sacan al perro en la noche. Y en todo eso gastan un montón. ¿Pero por qué gastamos tanto en estas experiencias? Sencillo, porque es una forma más valiosa de reafirmar lo que nos une y nos acerca a esa persona con la que decidimos irnos a vivir. Por ejemplo, nos vamos todas las semanas a clases de improvisación, ¿cierto? Y son clases que pues a pesar de todo, pues es un gasto, ¿sí me explico? Es un gasto, es al mes, 4 clases al mes, entonces uno le paga a la profesora, etcétera, o sea, es un gasto. Pero de cierta manera se ve como una inversión en la relación porque es un espacio de pareja, es un espacio donde pasamos buenísimo. En otras palabras, gastar en pareja se volvió una inversión en la relación, una inversión a largo plazo, digamos. Pero acá aparece el segundo dilema del episodio. Y es que hablamos mucho de gastar en pareja, pero ¿cómo manejar los gastos individuales mientras vivimos con alguien más? ¿Y qué pasa cuando esos gastos no los comparte para nada la otra persona? Porque entonces si tú me dices a mí que mi pasión de la vida es shopping y la pasión de él de la vida es viajes, pues sería muy complicado porque entonces yo quiero gastármela en shopping, me compro una cartera en vez de un tiquete. Entonces para eso, lo primero que hay que hacer es preguntarse ¿cómo van a repartir los gastos comunes? Según nos contó Elizabeth, hay 2 formas de responder a esto. Por un lado está lo que llamo juntos y revueltos, donde los 2 ingresos van a una sola bolsa y se toman decisiones ahí de todo. Y por otro lado se puede pensar que vamos a compartir los gastos conjuntos y el resto cada uno pues como lo maneja de la manera que sea. Cuando esto está definido, ahí sí es clave tener una charla muy transparente sobre en qué nos gusta gastar y en qué no nos gusta gastar a cada uno. Porque solo a partir de esta charla es que una pareja puede comprenderse mejor financieramente y puede llegar a decir: no entiendo el gasto per se, pero entiendo la sensación cuando tú gastas en eso. O sea, es decir, es imposible encontrar una persona que complete todo tu checklist, ¿no? Y que se ajuste totalmente a tus gustos. No existe. Persona que me estás escuchando en este momento, no existe. O sea, ser muy empático y entender. Y créanme que en ese proceso uno descubre cosas de uno mismo. O sea, eso es una cosa muy chistosa, pero es cierto. ¿Cómo prefieren manejar ustedes los gastos de la casa? Sigamos hablando en comentarios. ¿Prefieren cuadrar los gastos comunes y que cada uno maneje sus gastos individuales? ¿O prefieren una bolsa compartida donde se ponen ambos sueldos? Ojo, porque si hacen lo segundo... Yo siempre recomiendo tener destinado un porcentaje de esa plata para los gastos de cada uno, donde yo no le tenga que contar, ¿no?, a mi pareja si me compré otro curso de esos que dejo por ahí tirados y que él tampoco me tenga que contar si se inscribió a otra plataforma de, no sé, de ver deportes. Hasta aquí pareciera que todo lo que hemos hablado aplicará solo a parejas románticas, pero no, porque otro cambio importante y que no hay que perder de vista es que ahora empezamos a reevaluar nuestros otros vínculos afectivos.
Por eso hablamos de parejas, de amigos que deciden vivir juntos como un verdadero proyecto de vida. ¿Quién no ha escuchado a algún amigo decir medio en broma y medio en serio algo como esto? Uno de nuestros sueños con mis amigas del colegio es eso, irnos a retirar juntas. No está muy claro qué vamos a hacer con nuestras parejas, pero nosotras ya tenemos ese plan. Y asimismo, al revalorar otro tipo de vínculos, empezamos a hablar de parejas de más de 2 personas. Y les dejo estos datos. Según el Instituto Colombiano de Estudios Sociales, en 2025, el 18% de los colombianos entre 25 y 40 años dijo que experimentó o que considera viable experimentar el poliamor. Y el 22% dijo lo mismo sobre las relaciones abiertas. Súmenle a esto que en el 2017 se casó legalmente la primera trieja o pareja de 3 de Colombia. Y lo interesante es que detrás de esas formas de convivencia que involucran a más de 2 personas, el nivel de acuerdos, de responsabilidad emocional es altísimo y entonces ellos tienen ya de por sí como integrado este nivel de acuerdos que me parece que sí, con educación financiera, no, pues las conversaciones de los poliamorosos nos van a volar la cabeza realmente. Hoy incluso existen artículos de educación financiera pensados para estas nuevas formas de pareja. Y esto es una muestra de cómo la economía no es estática, sino que se adapta a cómo vivimos ahora nuestros vínculos. Y en esto la tecnología ha sido clave. Piensen en las aplicaciones que se crearon para hacer más fácil dividir gastos con otros y que de paso nos pusieron a hablar de plata con mayor naturalidad. Y ahora en Colombia tenemos el sistema de llaves Breve, que va a permitir hacer transferencias inmediatas y gratuitas entre distintas entidades financieras. Yo soy ñoñamente fan de los pagos y ver que Breve por fin está viniendo a la realidad me emocionan sobremanera. O sea, no veo la hora de poder comprar el aguacate aquí en la esquina y pagarlo a través de una llave. Eso me parece avance tecnológico. Y este avance puede ser muy útil en las finanzas de una pareja porque Yo creo que eso puede ayudar también como a unificar todo el tema de la plata familiar o la plata de pareja, como que se vuelve aún más un núcleo. véanlo así. Con las llaves, las parejas pueden pasarse plata a toda hora como en un ping pong, incluso si tienen cuentas en diferentes entidades. Así se ahorran tiempo, evitan costos y hacen que sus finanzas compartidas sean mucho más fluidas. Yo siento que como pareja se vuelve algo mucho más rápido, mucho más íntimo. Porque uno se puede aprender fácil la llave del otro, ya que la llave se registra con la cédula, el número de celular, el correo o con el identificador único, que en el caso de Nu se forma con una arroba seguido de la Nu placa. Las transacciones en tiempo real son más transparencia y uno en pareja necesita tener mucha transparencia de los gastos, de los costos, de los cobros que lleguen a ver, y digamos que la forma de mover plata de una cuenta a otra está comenzando a cambiar. Con todo esto, Breve va a ayudar a que pagar y hacer cuentas entre parejas no sea ni un enredo ni un cálculo mental complejo, y en cambio que sea tan fácil y cotidiano como mandarse un mensaje de WhatsApp, pero desde la aplicación de Nu. Entonces, vean que cada herramienta digital que aparece es una nueva invitación a hablar más abiertamente sobre plata con nuestra pareja. Y esto mismo es lo que genera el tercer y último dilema del episodio. ¿Cómo tener realmente esas charlas sobre dinero y qué preguntas hacernos? Porque la verdad, muchas veces no somos capaces de tocar estos temas en pareja. A mí me sorprende la cantidad de gente que vive en pareja, que duerme al lado del otro, ¿no? Que comparten muchísimas cosas, pero no tienen ni idea cuánto gana el otro. Y por esto, quizá la primera pregunta que hay que hacerse, la más importante es: ¿qué es el dinero para ti? Sí, porque la plata representa un montón más de cosas que simplemente un método de transacción. Para algunas personas es tranquilidad, para otras personas es libertad, posibilidad, para otras es pucha, esto es un estrés horrible. Y es un tema como que uno dice, se hablan de cosas mucho más allá. Cuando uno está hablando de plata, está hablando de cosas, de sentimientos, de traumas, de experiencias que uno tuvo. Ay, que mi papá se quebró, ay, que no sé qué. Todo eso viene con una conversación de plata. Entonces yo creo que es más como ser vulnerable, eso es lo más difícil. Por eso es que las charlas sobre plata no deberían reducirse solo a cómo se paga el arriendo y los servicios, porque perdemos la oportunidad de ver en el dinero una forma de conectar con el otro, de hablar de lo que queremos construir juntos. Y por eso, más bien aprovechen las charlas sobre finanzas para preguntarse: ¿cuáles son los sueños y los proyectos que tenemos como pareja?
porque esos sueños y proyectos normalmente tienen un precio. Entonces tenerlos claros nos sirve para también empezar a hacer acuerdos sobre cómo vamos a hacer para lograrlos, si son cosas que vamos a ahorrar, si nos vamos a endeudar para llegar a eso, etc. Y en fin, hace apenas unas décadas, estos dilemas y estos consejos que les estoy dando de pronto no tenían mucho sentido, porque vivir en pareja era algo bien distinto. Como les conté en el episodio, la idea misma de vivir en pareja es algo que siempre está cambiando. Lo que no cambia es el deseo de compartir la vida con alguien, de acompañar y ser testigos de la historia del otro, dure lo que dure. Y hablando de eso, estén pendientes del próximo episodio, porque vamos a hablar de lo que pasa cuando ese tiempo en pareja se acaba y nos toca iniciar de nuevo. Por ahora, quedémonos con la idea de que esa sensación de compañía, de compartir vida con alguien, es algo a lo que todavía nos aferramos bastante. Bueno, yo creo que es la naturaleza de los seres humanos en general, ¿no? O sea, tal vez una de las formas es precisamente este tema de ser pareja, ¿no? Pero siento que como seres humanos siempre hemos buscado estar en comunidad, en sociedad, ¿no? O sea, acompañados. La felicidad es real cuando es compartida. Y creo que no solamente la felicidad, sino la tristeza también es más real cuando es compartida. Es el hecho de poder llegar a la casa y encontrar a alguien con quien desahogarme, con quien compartir tiempo, con quien comer juntos. Es un soporte que psicológicamente a las personas les sirve mucho y nos sirve mucho a todos para sentirnos un poquito menos peor cuando estamos mal, y obviamente cuando estamos bien pues ni hablar. Y siento que si has encontrado una persona con la que tú puedes ser vulnerable, te puedes abrir, puedes poner tus problemas en la mesa y pueden buscar juntos una solución, o ni siquiera buscar una solución, sino simplemente ser escuchado y como que te pueda contener y te pueda como tener, tienes la vida ganada, siento yo. Como que es ese sentirse como, no estoy sola en este mundo. Y esa necesidad de compañía tan humana también está atravesada por cómo manejamos el dinero y cómo gastamos. Si este episodio te gustó, si te dejó pensando en cómo manejar las finanzas en pareja, la mejor forma de apoyarnos es seguir el podcast, ponerle 5 estrellas y activar la campanita de notificaciones. Estas acciones tan pequeñas son enormes para nosotros. Nos ayudan a seguir creando estos episodios y a seguir buscando temas fascinantes. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Las marcas mencionadas en este episodio son producto de la investigación y las conversaciones con los invitados. No son una recomendación por parte de Nu. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Johnny Martínez Cano, Andreu Pulido Alonso, Juan Pablo Ramírez y Araceli López. El fact-checking estuvo a cargo de Johnny Martínez. La musicalización es de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia. El diseño visual y arte de la temporada fue dirigido por el equipo de Nu y Monks Colombia.